Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, el Aula 7. Hoy vamos a continuar con los ejercicios de algoritmo 1. Si no han visto mis otros ejercicios, pueden ir al canal después de ver esto. Y también pueden ir a repasar lo que es la primera clase de algoritmo 1, donde explico los conceptos básicos de estos ejercicios. Así que vamos a empezar de lleno con el ejercicio número 1. El enunciado nos dice lo siguiente. Se necesita un algoritmo que pida por pantalla el nombre del estudiante, las notas obtenidas y a su vez vamos a calcular su promedio y mostrar por pantalla junto al nombre del estudiante. Lo primero, en este caso, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Primero, identificar los datos que nos dan en el enunciado. Los datos son nombre del estudiante, notas obtenidas. Además, el problema que debemos resolver es el cálculo del promedio. En este caso yo coloqué ponderación porcentaje, pero es promedio. Ok, el promedio, para quien no lo sepa, nos podemos venir acá, es la media aritmética y se calcula sumando un grupo de números y dividiéndolo a continuación por el recuento de esos números. Es decir, lo que vamos a hacer a continuación. En el caso de las notas, el algoritmo es el siguiente. El nombre del algoritmo le coloqué notas. Luego vamos a continuar con la palabra reservada, inicio, a su vez con las variables. La declaración de variables es sumamente importante, no lo olviden. Luego de la palabra reservada, inicio, continuamos con las variables. En este caso, la n va a representar al nombre del estudiante y esta es una cadena. En cuanto a n1, n2, n3, n4 y n5 y la p van a ser de tipo real, o sea, variables de tipo real. En este caso, para mostrarle el mensaje al estudiante, nosotros debemos colocar la palabra mostrar, seguida de estos dos símbolos de menor que, y en comilla, dentro de las comillas, vamos a colocar el mensaje que queremos hacerle llegar por pantalla al estudiante que va a colocar las notas para sacarle el promedio. Entonces, el primer mensaje sería, ingrese el nombre del estudiante. Él ingresa el nombre y luego nosotros lo vamos a captar con la letra o la variable n, colocando primero lo que es leer y luego los dos signos seguidos de leer, que son mayor que. Y por supuesto todo esto lo vamos a ir cerrando con punto y coma. Lo siguiente es pedirle las notas. Primero la primera nota obtenida, lo vamos a guardar en la N1, luego ingresa la segunda nota y así sucesivamente. En este caso coloqué 5 notas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo sacamos nosotros con esos datos, con esas notas que nos dio el estudiante, el promedio? Estoy con la palabra ponderación, pero bueno. El promedio. Lo primero que vamos a hacer es colocar la variable, que es la p, que ya la declaramos aquí como tipo real, seguido del signo igual o el símbolo. A su vez, vamos a sumar las notas. ¿Cuántas notas son? 5. N1 más N2 más N3 más N4 más N5. Y eso lo vamos a dividir por la cantidad de notas que se nos dio. Entonces, si son 5 notas que vamos a sumar, lo vamos a dividir por 5. Y el resultado es el promedio. Luego de que tenemos esa operación, vamos a mostrar el mensaje por pantalla que nos están solicitando en este caso. Calcular su promedio y mostrar por pantalla junto al nombre del estudiante. ¿Cómo así? Bueno, vamos a colocar mostrar. Mostrar es el equivalente a enseñarle al estudiante, al trabajador, al usuario, al empleado, lo que nosotros queremos. En este caso va a ser el nombre del estudiante y luego el porcentaje o el promedio. Aquí es promedio, María Ángela. Entonces, el promedio según sus notas es, y colocamos P. En este caso, ¿qué guarda P? El resultado de la suma de las notas y la división entre esa cantidad de notas que se nos sugirió.
o que se nos dio. Luego que hagamos esa operación y le mostremos al estudiante su nombre y el promedio, vamos a colocar la palabra reservada fin. En este caso yo siempre les voy a colocar cómo se va a ver por pantalla el mensaje que nosotros vamos a colocar aquí. En este caso se vería: el nombre del estudiante es fulanito, el porcentaje según sus notas es 19, 18, 15, X. Se va a ver aquí. Y esto es lo único que va a ver el estudiante. No va a haber comillas, no va a haber mostrar, no va a haber símbolos de menor que, ni comas, ni nada de esas cosas. Solamente va a haber el mensaje dentro de las comillas que nosotros colocamos, más lo que está guardando esa palabra reserva, esa variable. En este caso, N está guardando el nombre que ya nos ingresó el estudiante, y P nos está guardando el promedio que nos dio según las notas que el estudiante nos introdujo o nos ingresó en el algoritmo. Eso es todo por el primer ejercicio. Ahora, porque yo siempre les recalco que es importante que coloquen indentación en este caso. Este espacio es indentación. Bueno, porque eso es importante en los lenguajes de programación. Van a ver ahora un ejemplo de cómo este algoritmo se puede representar también en un lenguaje de programación. En este caso, les voy a colocar Python. Muy bien, supongamos que queremos aquí colocar el mismo ejercicio que estábamos colocando en el ejemplo que les estaba dando en el PowerPoint. Vamos a colocar notas y promedio. En este caso es un comentario. Ahora, nosotros vamos a solicitarle al estudiante que nos indique su nombre. Por ejemplo, N, en este caso, sería la variable que va a guardar el nombre del estudiante. ¿Y cómo yo le pido al estudiante que nos indique un nombre en Python? Bueno, input y entre comillas, ingrese, por favor, su nombre. Listo. Y lo que nos ingrese el estudiante, el nombre que nos ingrese, lo va a guardar Python en la variable N. Posteriormente, le vamos a solicitar N1. ¿Qué era N1? La primera nota. En este caso sería ingrese la primera nota. Listo. Y así sucesivamente. Muy bien. Luego de que colocamos todas las notas, tuve que colocar aquí int antes del input porque el input ya viene configurado con que nos da como obtención del dato que nos provee el usuario una cadena. Entonces, para poderlo operar tiene que ser un entero. Por tanto, debemos envolver el input en un int. En fin, ya después ustedes poco a poco van a ir enterándose de ese tipo de cosas de Python. Muy bien, luego que ya tenemos todo este proceso, vamos a hacer la operación para obtener el promedio y el mensaje que le vamos a enseñar al usuario. En este caso, ya yo lo adelanté. Coloqué P como la variable que va a guardar el promedio luego de que se realice esta operación. Y el mensaje que se va a dar al usuario es: el nombre del estudiante es N. N está guardando lo que nos indicó aquí el estudiante, que es el nombre. Y el promedio obtenido es P. P es el promedio que está guardando aquí esta variable. Muy bien, vamos a guardar con control S y en shift E. Vamos a esperar que Python nos indique lo que queremos. Muy bien, ingrese por favor su nombre. Fulanito. Ingrese la primera nota. Sacamos 15. Segunda nota, 14. Tercera nota, 16. Cuarta nota, 20. Fuimos mejorando. Quinta nota, 18. ¿Cuál es nuestro promedio? Aquí se nos muestra ya el mensaje. El nombre del estudiante es fulanito. El promedio obtenido es 68.6.
Ese es nuestro promedio. Y ya así terminamos el primer ejercicio en Python. ¿Qué tal? Espero que lo hayan entendido. Y si no, bueno, poco a poco vamos a ir recuperándonos y entendiéndonos. Muy bien, en el segundo enunciado o el segundo ejercicio nos indican como enunciado que se necesita un algoritmo que pida por pantalla salario neto de los trabajadores y la cantidad de trabajadores. ¿Para qué? Para calcular el salario total a depositar por la empresa. Muestre el resultado por pantalla. Esto es muy fácil. Lo único que vamos a hacer es multiplicar ese salario neto de los trabajadores por la cantidad de trabajadores. Así vamos a tener el total del salario que la empresa debe depositar al fondo de trabajadores. Vamos a ir de una vez a lo que es la solución. Lo primero que debemos hacer es identificar los datos que nos dan en el enunciado. En este caso sería el salario neto y la cantidad de trabajadores. El problema sería el salario total que la empresa debe depositar. O sea, eso es lo que nosotros vamos a resolver a través del algoritmo. Tenemos el algoritmo. El algoritmo tiene por nombre salario a depositar. El inicio es la palabra reservada. Obligatoriamente debe colocarse inicio. Luego tenemos las variables SN, STD, que son reales, de tipo real, y CT, que es de tipo entero. En este caso, el CT, que es la cantidad de trabajadores, aquí lo coloqué, es entero porque ustedes no pueden dividir a una persona por la mitad, ¿no? Es un humano, un ser humano, y por tanto siempre va a ser entero. En cambio, las variables tipo real sí pueden ser enteros o con decimales, por tanto son reales. Y en este caso los que son reales sería el salario neto y también el salario total a depositar por la empresa. Entonces, luego que declaramos las variables, debemos mostrar un mensaje al usuario que ingrese el salario neto de los trabajadores. Luego, ese dato que nos va a dar, lo vamos a guardar, a captar en la variable SNT. Posterior a ello, vamos a enviar otro mensaje que es ingrese la cantidad de trabajadores en la empresa. Lo vamos a captar y lo vamos a guardar en CT, que es la cantidad de trabajadores. Por supuesto, vamos a hacer la operación. La operación se hace para poder obtener el salario total a depositar por la empresa. En este caso sería la variable que va a representar el salario total a depositar y que va a estar comprendida por esta operación, que es una multiplicación. Como ya les dije, se debe multiplicar el salario neto de cada trabajador por la cantidad de trabajadores que hay en esa empresa. Posterior a ello, vamos a mostrar el salario total a depositar por la empresa, que es D, y colocamos el resultado. No sería el resultado, sino más bien la variable. Y por supuesto terminamos con la palabra reservada fin. Así ya resolvimos el segundo ejercicio. Pero ¿qué pasa? Que este es único. Vamos a resolverlo en Python. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber? Debemos ingresar un mensaje para que el usuario lo lea. Y es que necesitamos que nos ingrese el salario neto de los trabajadores. Y eso lo vamos a guardar en SNT. Muy bien, en este caso vamos a colocar de nombre, algoritmo, salario neto a depositar. Y posterior a ello vamos a guardar en SNT lo que le pidamos. Recuerden colocar envuelto el input en int. Entonces colocamos primero int, input, dentro de input enviamos el mensaje. Ingrese el salario neto de los trabajadores. Ok. Y posterior a ello vamos a guardar en la variable CT la cantidad de trabajadores. Envolvemos input en int o en int y en input colocamos el mensaje. Ingrese la cantidad de trabajadores.
en la empresa. Y listo. Luego vamos a hacer la operación, que es SNT. Ahí eso lo tenemos que guardar. Vamos a colocar salario neto a depositar. Y vamos a multiplicar el salario neto. Uy, coloqué aquí netio. El salario neto de los trabajadores por la cantidad de trabajadores. Y lo guardamos con un punto y coma, en este caso. Posterior, vamos a imprimir el mensaje, que sería el salario neto a depositar es, y colocamos fuera de comillas la coma y lo que es el resultado de esta multiplicación, que nos estaría dando ya el salario neto a depositar por la empresa. Guardamos, control S, y ejecutamos para ver qué nos indica el algoritmo. Ingresa el salario neto de los trabajadores. Digamos que cobran 3.500. Ingresa la cantidad de trabajadores en la empresa. Hay 50 trabajadores. Entonces, el salario neto a depositar es de 175.000. Eso es todo. Ya está resuelto el segundo ejercicio. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta nueva forma de explicarles, que a su vez no solamente estamos aprendiendo algoritmos en cuanto al frío, sino también que lo estamos corriendo en Python, un lenguaje de programación que es sumamente importante. Entonces, ustedes aprenden, yo aprendo de mis errores y poco a poco vamos avanzando en esto de algoritmo 1. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse y darle like al vídeo. Chaito.